distinta a la que se ellos. Igual que los turistas del norte de Europa supuestamente enseñaron la libertad o parte de la libertad que se podía alcanzar en España, esos mismos turistas volvieron a su casa con españolidad dentro de los bolsillos. Pero como somos etnocéntricos, los seres humanos no pensamos en ello. Sí, pensamos que hemos recibido, pero que no hemos dado. Por tanto, los habaneros, y la sorpresa más grande que he tenido en una ciudad, es ver matar un cochino de 120 kilos en la esquina de una calle, en La Habana, sin ir más lejos. Yo creo que era un niño que estaba llorando y de pronto veo deambular delante de mí un cerdo, se sale corriendo. Pues le puedo asegurar que de pronto hay 50 turistas sacando fotografías. ¿Por qué? Porque eso es real, es vida, es lo que hacen los habaneros en esos momentos. Y no la parte habanera que está recuperada y que un turista, si es sano de juicio, va a ver un día. Pues si lo va a ver dos, es que está mal de la cabeza. Porque es que está todo el mundo detrás de él. Oiga, me compra esto, oiga, me compra aquello, pero no verá un habanero de verdad. Verá una señora con un puro, ¿entiendes? Imitando la gente que hay allí. Eso es lo que queremos, porque es una ciudad muerta. Eso es un museo de personas. Eso es grave. Por lo tanto, yo creo que es fundamental crear una mesa de encuentro, que aquí se ha mencionado, por lo tanto repito, entre todas las fuerzas vivas que existan dentro de una ciudad, para que puedan empoderarse de nuevo de su espacio histórico. Los jóvenes saben perfectamente dónde está el Carmen y dónde están sus necesidades de suplir en el Carmen. Por lo tanto, todos los demás colectivos que formamos parte de Valencia, que abandonemos, y con ello termino, un poco el de salir de Valencia simplemente porque hemos dejado de trabajar, cerrar las puertas ver cerrar las puertas de Serrano y encontrarnos de nuevo en la luna de Valencia. No me gusta. Gracias. Pues me complace que el señor Jordi, que es arquitecto del Ayuntamiento de Valencia, nos cierre esta mesa exponiendo la verdadera problemática que es muy de su competencia y creo que será enriquecedora toda la aportación que nos dé. Muchísimas gracias. Yo me veo obligado a dar aquí un baño de realismo que creo que va a ser muy positivo. No con ello voy a desmerecer la importancia y la trascendencia de las reflexiones, algunas de una altísima profundidad que se han expresado aquí y que yo las valoro extraordinariamente. Pero por mi puesto y por mi trayectoria en el Ayuntamiento de Valencia tengo que empezar diciendo que los ayuntamientos, la administración, hace lo que puede, no más de lo que puede, y es bastante menos de lo que quiere. Mi trayectoria en el Ayuntamiento de Valencia arranca con los ayuntamientos democráticos, por lo tanto ya son muchos años. Empecé en el Ayuntamiento como asesor del segundo, porque el primero fue muy efímero, alcalde democrático, asesor de la gabinete de alcaldía don Ricardo del Casado. Continué, fue nombrado por él el gerente de la área metropolitana de Valencia, continué con doña Clementina Ródenas y posteriormente, ahora con doña Rita Barberá, soy arquitecto del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Centro Histórico de Valencia. Por lo tanto, pues con esta trayectoria de 20 y tantos años, casi 30 años en el Ayuntamiento, pues les puedo explicar un poco qué es lo que hemos podido hacer y cuál ha sido la evolución desde que los ayuntamientos democráticos en 1979, con la Democratización General de España, hicieron, en este caso, en la ciudad de Valencia. Yo tengo que empezar diciéndoles que la situación del Centro Histórico de Valencia, luego quizá en el coloquio
podremos explicar o podré dar mi parecer por qué se dice que es el más grande de Europa o de España. Yo soy bastante más prudente, coincido con José Manuel en el sentido de que hay que matizar muchísimo esa frase que se ha dicho. Pero bueno, en cualquier caso, tengo que decir que con independencia del ámbito superficial que dice poco, 160 hectáreas, ¿es mucho o es poco? Pues no tenemos una dimensión mental para poder clarificar eso. Lo que entendemos como centro histórico Valencia, es decir, la zona que va desde la Armella, la almendra central, desde Colón, Guillén de Castro, Blanquerías, Pontetreno, tiene aproximadamente 10.000 edificios. De esos 10.000 edificios hay muchos de ellos que son edificios de una única unidad inmobiliaria y otros que son edificios de varias unidades inmobiliarias. Pero la media de todo el centro histórico en Valencia viene a ser aproximadamente 3,4 unidades por edificio. Unidades inmobiliarias por edificio. Lo cual nos sitúa que digamos, la riqueza de unidades inmobiliarias que tiene el centro histórico está formada aproximadamente por 34.000 unidades inmobiliarias, de las cuales obviamente la inmensa mayoría son unidades residenciales. A principios del siglo XX, 1900, registraba una práctica plena ocupación de esas unidades inmobiliarias a razón de 3,5 habitantes por unidad residencial y daba una total población en la ciudad de Valencia de 100.000 habitantes. Coincido también que efectivamente durante toda la etapa anterior prácticamente Valencia no había crecido y yo soy de los que pienso de que la demolición de las murallas fue una auténtica estupidez que cometimos los valencianos porque no estaba justificado desde el punto de vista de necesidad de espacio urbano. Cuando empieza el desarrollismo en España, a partir de 1959-60, la población de la Ciutat Vella había disminuido a la mitad. Ya Valencia contaba con cerca de 400.000 habitantes, 450, casi 500.000 habitantes, y sin embargo la residencia en el centro histórico de Valencia se había reducido a la mitad. Ya no eran 100.000, ya éramos 50.000. Pero cuando vino el primer ayuntamiento democrático, la población del centro histórico censada, y por lo tanto con datos del Instituto de Estadística del Ayuntamiento, era de escasamente 26.000 habitantes. En escasamente 20 años, desde 1960 hasta 1980, había disminuido otra vez a otra mitad la población. Es cierto que ahora ha crecido, estamos ya en 35.000, pero también vamos a explicar por qué. Anticipándome un poco a lo que es la dimensión del centro histórico de Valencia, parece que el centro histórico nosotros lo consideramos muy grande, pero la gran mayoría de las unidades inmobiliarias son de escasa calidad constructiva, que también tiene su explicación. En 1979-1980, especialmente desde los meses de septiembre a diciembre, cada fin de semana se nos caían 2 edificios. Se caían literalmente 2 edificios por semana. Se derrumbaban 2 edificios por semana. Yo todavía recuerdo el estrés del viernes a las 2 de la tarde buscando al alcalde para que firmara la orden, la resolución de demolición de ruina inminente, porque había que desalojar incluso personas de edad. Teníamos una situación absolutamente dramática y de aquella época vino la expresión de que Valencia se había libanizado. Era todo un conjunto de vacíos urbanos que se habían producido de forma espontánea. ¿Cómo va a querer vivir la gente en medio de una especie de queso gruyère producido por los derrumbes debido a una absoluta degradación
de los inmuebles que teníamos en aquella época, unido al régimen pluviométrico tan especial que tenemos aquí en Valencia en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Una situación absolutamente dramática. Y esa es un punto de partida, una realidad tan evidente que, bueno, la reacción que tuvimos en el año 1984 con la primera oleada de planes especiales de protección fue intentar protegerlo todo. Intentar proteger la mayor cantidad posible para que, aún en el supuesto de que se nos cayera un edificio, estuviéramos obligados, porque se le obligara al propietario, a la reconstrucción. Solamente si el edificio estaba protegido con algún nivel de protección, el nivel de protección ambiental, o el integral o el monumental, el nivel 1, 2 o 3, es como generalmente en toda la digamos, cultura urbanística mundial se suelen catalogar los edificios, solamente así podíamos garantizar una preservación activa de los inmuebles. Y nos pasamos de frenada. De los 10.000 edificios llegamos a proteger más de 5.000 edificios, lo cual fue contraproducente, porque un edificio catalogado también tenía muchas mayores dificultades para la intervención sobre él, había muchos mayores controles, mucho mayor rigor en la exigencia de los proyectos, de las supervisiones técnicas que había que hacer, con lo cual pues también desincentivaba a los propietarios en su política de recuperación de los propios inmuebles. Eso dio lugar a la segunda oleada de planes especiales que se inició en 1991 hasta 1993, en la cual reducimos el número de edificios protegidos a aproximadamente unos 2.200, 2.300. Lo cual significa que actualmente, esos planes especiales son los que están actualmente en vigor. Actualmente prácticamente el 25%, uno de cada 4 edificios de la Ciutat Vella goza de algún nivel de protección. El nivel de protección 1 o 2 o 3. El nivel 1 es el que protege la envolvente, fachada y cubiertas. El nivel 2 es la protección integral, que es que además de eso protege los elementos comunes internos, como la escalera, digamos los elementos estructurales o que definen la estructura tipológica del inmueble, y el nivel 3 ya es al revés, nivel 3, nivel 2, nivel 1 es el nivel de protección monumental que ya afecta pues, a algunos edificios mucho más reducidos que por sus características singulares merecen la máxima protección. Aparte de eso, y acabando ya con las cifras, y para en ánimo de ser breve, diré que en el Centro Histórico de Valencia, además, tenemos 57 monumentos considerados como tales, aquellos que tienen la declaración explícita de bienes de interés cultural, los BIC famosos, y una cantidad equivalente a BRLs, que son bienes de relevancia local, que son los BIC declarados por el propio ayuntamiento. Así como los monumentos, los BIC, exigen la declaración por parte de la Generalitat o por parte del Ministerio de Cultura, los BRL son los que declara el propio ayuntamiento. Por consiguiente, de 10.000 edificios, 2.000, aproximadamente 500 protegidos y 110, 120 que gozan de algún tipo de monumentalidad. Esa es la situación de partida. Gracias a la política de los PEPRIS del año 1993, hemos conseguido frenar completamente la dinámica de despoblación que había en Valencia. De hecho, ha crecido, ya estaremos aproximadamente en el todos los 34.000 o 35.000 habitantes. Y es una dinámica que, además, debido, como seguramente surgirá en el coloquio, debido a la situación económica se está incrementando. Ahora hay más gente que quiere volver a vivir en el centro y estamos recibiendo peticiones de licencias para recualificar como residencial antiguas oficinas o antiguos espacios dedicados incluso a sedes institucionales de bancos, pero como se han reducido tanto, pues hay sedes vacías y que quieren convertirse en edificios residenciales. Bien, dicho lo cual, también tengo que decir lo siguiente, es decir, ¿está todo hecho? No, no es verdad. Tenemos muchísimas
tareas pendientes, sobre todo lo que yo denominaría las unidades de ejecución, que era una especie de islas que por su complejidad exigían una intervención más delicada. Esas islas o unidades de actuación, unidades de ejecución que salpican o que están incrustadas en todo el centro de la ciudad, en estos momentos continúan sin estar ejecutadas. Entre ellas, pues, por ejemplo, destacan las unidades de ejecución 6, 7 y 8 del barrio del Carmen, la zona de las murallas, que es penoso, zona de la muralla árabe, que está pendiente de ejecutar. Está la V22, que es la zona que está pegada al río, alrededor de la calle Lidia, y que es un gran vacío urbano de una enorme calidad de ubicación y que está pendiente totalmente por desarrollar. Pero sí que por lo menos ya ha empezado la ejecución de los edificios en la V11, 12, 13, 14, al lado del mercado central. Ya hay edificios ahí construidos. El nuevo mercado de tapinería se ha construido también sobre un vacío urbano que existía. Es decir, tengo que también ser bastante claro, a pesar de que en los últimos 40, 50 años ha predominado el urbanismo de ensanche en toda España y también en Valencia, aquí el urbanismo de microcirugía urbana y de reforma interior ha sido bastante potente. Y también tengo que decir con toda claridad, ha llegado la época de la bonanza económica, y en los años del 2002 al 2007, incluso en principios del 2008, el ritmo de concesión de licencias en el centro histórico de Valencia superaba las 1.500 licencias anuales. En el año 2009 concedimos 12 licencias nada más. Eso da idea de cuál es la iniciativa, cuál fue el golpe de la caída de la iniciativa privada sobre la intervención nacional. Pero las 1.500 licencias anuales que se dieron durante los años 2003, 2004, 2005, pues bueno, han dejado su huella, y hoy Valencia, pues bueno, ya no se nos cae, como se nos caía en el año 80, y ya no está tan deteriorada como estaba en los años 90, y esa es una realidad palpable. Paralelamente a eso, se han hecho operaciones de recualificación interna, como por ejemplo toda la zona al lado del Mubim y de la zona de Guillén de Castro y del antiguo hospital. Se ha recualificado de manera absolutamente ostensible. Se ha hecho un plan de peatonalización importante, con peatonalizaciones en el entorno de la catedral, peatonalizaciones con el eje hacia Serranos. Ciertamente no se puede decir, sería faltar a la verdad, que no se ha actuado posiblemente de manera insuficiente, pero sí de manera ostensible. Y el Ayuntamiento de Valencia, insisto, con una trayectoria que creo que ha mantenido una continuidad con independencia del color político. Ojo, y eso es importante, porque se iniciaron estas acciones con un gobierno de izquierdas y se han mantenido con un gobierno de centro-derechas, y se ha mantenido toda esa filosofía, sí que ha cambiado realmente la imagen de la ciudad, de manera todavía insuficiente, por supuesto que sí. Pero tengo que decir que visto sobre un plano las actuaciones sobre el centro histórico en el periodo 1980-2014 es incluso superior a las intervenciones extraordinariamente potentes que hubo en la Valencia con posterioridad a la desamortización de Mendizábal y la ocupación de todos los espacios de los huertos de los conventos, porque tengo que dar, por ejemplo, en la calle Márquez de Campo o en la calle Corona, que se montará pues, el mejor burdel de toda Europa, como comentaba aquí nuestro querido José Manuel. En definitiva, eso es lo que el Ayuntamiento ha hecho. ¿Cuál es mi parecer? Y no voy a dejarles a ustedes con la incógnita de qué es lo que opina un técnico del Ayuntamiento. Bueno, yo creo que el Ayuntamiento cometió un error el año pasado, hace 2 años. Hasta hace 2 años, el Ayuntamiento había otorgado una discriminación positiva en favor del centro histórico, le había dotado de una organización específica administrativa al centro histórico que permitía el que
las licencias que se solicitaban y las actuaciones tanto públicas como privadas sobre el centro histórico tuvieran una consideración especial. ¿Por qué digo esto? Porque voy a poner un ejemplo. Es decir, la normativa en materia de educación obliga a que solamente pueda haber un colegio si hay una superficie de 5.000 metros cuadrados. Pues con esa normativa no podemos darle ampliación, pues por ejemplo, al Colegio de la Gran Asociación, que es un colegio muy demandado en Valencia y que está al final de la calle Padre González. O no podemos aumentar otros colegios o las escuelas guías que están cerca. O sea, esa normativa sectorial que está muy bien pensada y muy bien enfocada a los planes del Sánchez, pues son difícilmente aplicables al centro histórico. En el año 2002 salió publicado, o incluso antes, perdón, porque ya los primeros borradores son del año 1995, el nuevo Código Técnico de la Edificación, el coco de los arquitectos y de los promotores inmobiliarios, porque hay que cumplir la intemerata, hay que cumplir unas condiciones de accesibilidad, de espacio para escalera, para ascensor, etcétera, etcétera, que los edificios existentes no los pueden cumplir. Bueno, todas esas especificidades, con la discriminación positiva de una organización ad hoc dentro de la administración municipal dedicada al centro histórico, eran salvadas. Y por lo tanto nos permitían actuar, quizá no para cumplir el 100% de la exigencia normativa, pero más valía cumplir el 80% a no cumplir nada, obviamente. Pero esa discriminación positiva, desgraciadamente, se ha eliminado. Yo creo que es un error que, sea quien sea, o por independencia del color político en las próximas elecciones municipales, eso se subsanará y volverá a esa discriminación positiva sobre el centro histórico. Y luego, en mi opinión, la mayor dificultad o el mayor error que ha cometido el Ayuntamiento desde el año 1980, con independencia de los colores, y es la... también, digamos, hay que considerar la dificultad para implementar este tipo de políticas, pero las políticas